Arrancamos con un poco de historia. Bueno, la Catarina Sour se popularizó en los últimos años, a partir de las cervecerías establecidas en esta región, que tiene como, no es una denominación de origen, sino del lugar donde empezaron a aparecer, teniendo como base el estilo Berliner Weiss, como base, y ellos agregando frutas nativas de la zona, que sobre todo... Ay, está golpeando un poco, ¿no? Hasta que fue en 2016 que bueno, la Asociación de Microcervecerías Artesanales tomó la iniciativa en el estado de Santa Catarina para difundir esta modalidad, y luego, unos años después, realizó el primer workshop para definir un poco y establecer algunas bases del estilo. Pero básicamente es una cerveza en base híbrida de trigo, con el añadido de lactobacilos, fermentada después con una levadura Saccharomyces neutra, de fermentación alta, y sobre el final, con el agregado de frutas, es que nace este estilo. Así que, como veíamos las características, es una cerveza de trigo, de fermentación leve y refrescante, con un tenor alcohólico más bien bajo, amargor es casi imperceptible, solamente se agrega unos pequeños IBUs para darle un carácter bactericida del estilo, ya que lo que es amargor y la acidez son sabores que se contraponen, entonces uno no puede sobresaltar sobre el otro. Lo que sí, la acidez es marcada, punzante, de origen láctico y no acético, como tienen sí algunas otras sour de estilos belgas más tradicionales. Y lo importante sí es que destaque siempre en aroma y sabor la fruta utilizada, ¿no? Y ahí es como, en inglés suena un poco mejor, ese freshness matters, que siempre tiene que ser lo más fresco posible, tanto el origen donde accedemos a la fruta y como en el lugar de que luego vamos a ver dónde se utiliza, para que eso resalte en la cerveza. También puede ser complementada la fruta por a través de algunas especias, pero sin sobreponer a la fruta madre, ¿no? Bueno, la apariencia varía mucho sobre la fruta que se adicione. Como podemos ver ahí en la foto que tenemos acá abajo, ese fue el workshop que hicimos con Fabito de Armada Cervecería, que vemos que el color varía mucho, desde un rojo intenso, si tenemos alguna fruta de origen de frutos rojos, como puede ser frambuesa, mora o arándanos, o si son colores más neutros, quedan con una leve coloración. Bueno, la espuma puede variar mucho también con respecto a la fruta que se utiliza, suele ser abundante, de buena formación, y la retención puede ser de media a baja. Lo importante es que sea siempre efervescente, son cervezas de una alta carbonatación para que esto resalte. La acidez láctica, como vimos, es evidente, siendo de media baja a media alta. Puede sentirse la presencia de trigo en niveles bajos, pero la fruta tiene que ser siempre evidente y no ser artificial. El amargor lúpulo, como vimos, es ausente, y algunas notas como lúpulo, diacetila o notas acéticas no serían aceptables dentro del estilo. El cuerpo es más bien de bajo a medio, la carbonatación es de media alta, se siente mediante la acidez como una sensación de repunjamiento en boca. La acidez suele ser de media baja a alta, pero sin ser agresiva. El alcohol no debería ser perceptible. Estas son un poco las estadísticas vitales. Como vimos, es una cerveza de tener alcohólico más bien bajo, por lo cual la densidad original va a ser medianamente baja. La final es sí muy baja. Después vamos a ver algunas cosas más. Los IBUs son muy menores, como pueden ver, y bueno, el color es simplemente una referencia, ya que con la fruta eso va a variar mucho. Y el alcohol va a andar entre unos 4 a 5,5 por ahí. Método de gasificación. Nosotros nos vamos a basar la charla básicamente en el método Kettling Sour, que es el que se usa más frecuentemente en las cervecerías brasileñas, pero existen otros métodos históricos, como la fermentación mixta, que es inocular los lactobacilos junto a la levadura cervecera, pero eso da resultados como menos previsibles y sobre todo de tiempos más prolongados. Después está la acidificación del mosto, que puede haber, por ejemplo, un sour mash, que es como históricamente se hacían las Berliner Weiss, que es como lo que se hace ahí es, en la malta existe mucha cantidad de lactobacilos, entonces lo que se hace es extraer parte de ese mosto sin el proceso de hervor, y eso agregarlo directamente al mosto, digamos, sin tener esa salinización del hervido. Entonces ahí sobreviven algunos lactobacilos que luego van a fermentar y acidificar ese mosto, pero de vuelta, el resultado puede ser
muy imprevisible y es un poco a suerte y verdad, porque además del lactobacilos dentro de la malta hay otros organismos que nos pueden llegar a dar otro tipo de contaminación y el resultado no puede ser el deseado, ya que tendríamos como, además de la acidez láctica, otro tipo de acideces que pueden ser acéticas o de otro origen, que no nos va a dar esa acidez limpia que es la que estamos buscando para el estilo. Entonces, ¿en qué consiste el Kettling Sour? Una vez que hacemos el proceso normal de maceración, pasamos eso a la olla de hervido, se hace un hervido, digamos, solamente para desinfectar el mosto, unos 15 minutos, y ahí se hace el añadido del lactobacilo para acidificar el mosto y luego sí proceder a la fermentación normal. Este método, además de tener resultados como más previsibles, también tiene la ventaja de que no contaminamos con los lactobacilos nuestro equipo cervecero. O sea, todo queda en la olla de hervido y después cuando hacemos, después de esa fermentación láctica, eso se vuelve a hervir, eso se elimina y no nos contamina de esa cepa nuestros fermentadores que podemos utilizar después para hacer otras cervezas. Bueno, fundamental para una Catarina Sour es contar de los instrumentos necesarios y tener un pHímetro que no sea fiable. Ya sabemos que las tiras para que miden pH no tienen la precisión que nosotros necesitamos. Sí es importante tener un buen pHímetro, que en lo posible tenga 2 cifras después de la coma para medir la acidez. Y no olvidemos también tener nuestras soluciones de calibración, ya que son instrumentos muy sensibles que se descalibran con frecuencia. Así que recordar siempre tener calibrado nuestro pHímetro. Bueno, ahora sí, sería un poco el diagrama de lo que sería el proceso de hacer una Catarina Sour, que no es complejo, pero sí nos extiende un poco el trabajo. Primero definimos la receta, ahora vamos a ver un poco más en detalle eso. Procedemos a la sacarización de los azúcares disueltos en nuestro mosto, hacemos la clarificación, filtrado, y ahí procedemos al hervido para sanitizar ese mosto. Sí el añadido de lúpulo, ahí son unos 15 a 20 minutos, simplemente para desinfectarlo. Y ahí sí, pasamos a enfriar ese mosto a una temperatura que va a andar alrededor de los 40 grados, que es la temperatura ideal para que se reproduzcan nuestra cepa de lactobacilos y que eso vaya acidificando el mosto. Previo al agregado de la cepa de lactobacilos que utilicemos, sí es importante acidificar el mosto a unos 4,5 de pH y además, posterior a esto, para generar un medio que no prosperen otros microorganismos no deseados como acetobacter o otras bacterias que puedan dar la vuelta, purgar esa capa superior de nuestra olla de hervido, barrerla de CO2 e inyectarlo con CO2. Ahí inocular sí nuestra cepa de lactobacilos y poner un film totalmente cerrado para que eso quede en un medio contenido. Una vez que empieza a acidificarse ese mosto, empieza a trabajar el lactobacilo, por lo general, eso en unas 24-48 horas deberíamos tener el pH estimado, que lo recomendable es sí tomar pequeñas muestras cada 6 horas, o puede ser un poco más, un poco menos, hasta que alcancemos el pH que nosotros queramos, que generalmente anda entre los 3,0 a 3,5 sería un pH adecuado para este estilo. Luego de que tenemos ese mosto en el pH que nosotros deseamos, dentro de esa misma olla sin moverlo, procedemos sí al hervido normal de 60 minutos, hacemos un pequeño lupulado, simplemente para darle un carácter de bactericida y no que resalte un amargor, como ya vimos que son sabores que se contraponen. Ahí sí procedemos al enfriado normal de ese mosto una vez que termina servido. Sí es importante, ya que va a ser un medio un poco más agresivo para la levadura, probarlo si tenemos algún nutriente es beneficioso, tener una correcta y una buena oxigenación para que la levadura se pueda reproducir. Y también otra cosa importante es la tasa de inoculación, al ser un medio bastante más agresivo, se aconseja inocular como si fuera una levadura lager. Luego procedemos a un control de la fermentación normal y sobre el final de la fermentación, en el tercio final, según las mediciones que vamos haciendo de la densidad final, ahí es que se agrega el añadido de fruta. Después se hace un madurado después que alcance la densidad final que nosotros deseamos,
un madurado en frío como se hace normalmente con cualquier levadura, con cualquier cerveza, perdón. Y luego el envasado que hagamos sea en kegs, en corny o en botella. Bueno, así que como veíamos es una cerveza típicamente que tiene un porcentaje de malta base tipo Pilsen y de trigo, en un 50 y 50 podría ser algo adecuado. Se pueden hacer pequeñas añadiciones de avena, centeno, si se quisieran, pequeñas cantidades para dar un poco más complejidad, pero si no, una cerveza de típicamente malta Pils y trigo, malteado o no, sería adecuado. Es algo base, no se usan ni maltas Múnich, ni Viena, ni melanodinas, ni caramelos, ni hay que hablar de tostadas. Lúpulos de gran cantidad de alfa-ácidos para agregarlo lo menos posible. Y preferentemente sí una levadura neutra, con el fin de que no comprometer aromas y sabores de la fruta. Puede ser una American Ale típico, la 05 anda bien, la Brie 97 también. Y bueno, ahí vemos un ejemplo de una receta típica para 20 litros y que nos proporcionó Fabito en el workshop que hicimos con Fede. Como podemos ver, no tiene demasiadas complicaciones y bueno, acá a falta de cepas de lactobacilos más complejas, acudimos al clásico Yakult, que es la cepa LK6, que anda muy, muy bien. Bueno, acá sería un esquema de lo que sería la sacarización típica. Por ser un mosto que tiene altas cantidades de trigo, un descanso proteico puede ser adecuado, pero se puede pasar a la sacarización directamente. La idea es tener una buena atenuación, por lo cual las temperaturas son más bien bajas, entre unos 62 y 65 grados sería algo adecuado. En cuanto al ajuste del agua, lo normal es tener más de 50% de partes por millón de calcio para tener una correcta fermentación, pero puede ir hasta 80 o 100 sin problema. Y una relación de cloruros y sulfatos 1:1 sería algo adecuado también. El ajuste del pH en el macerado es el típico de una cerveza clara, entre un 5,2 o un 5,3 es más que correcto. Y si queremos, por ser un tema purista, usar ácido láctico para ajustar el pH va a ser necesario, pero se pueden utilizar también otros ácidos como el cítrico o el fosfórico. Bueno, aquí es lo que se ve es luego de tener ese primer hervido para darle carácter sanitizador, habría que pasar a enfriar ese mosto a unos 40, 37 grados. Las opciones pueden ser un chiller de inversión, como es el que vemos acá, creo que es el equipo de Adrián y Ivana, si no estoy equivocado, que hay un chiller de inversión para llegar a esa temperatura deseada. Y si no, también se puede hacer a través de un intercambiador de placas exterior con una pequeña bomba y volviendo a circular ese mosto al interior de la olla, que en este caso, como todavía no se usó lúpulo y no hay una coagulación de proteínas, no se nos va a atrancar como si, créanme que se puede atrancar un intercambiador de placas volviendo a recircular a la olla. Después, para mantener esa temperatura, como vemos ahí, lo que generalmente se usa es un cable calefactor que se envuelve en toda la olla, manteniendo un termostato, que lo ideal sería tener una lectura con una vaina de acero en el interior o puede ser pegado a la olla, y luego aislando esa olla, tapándola con un film para mantener esa temperatura durante esas 24 o 48 horas que vamos a necesitar para que los lactobacilos se reproduzcan y acidifiquen el mosto a el pH que nosotros estamos esperando. Bueno, ajustar el pH antinocular, ¿por qué? Los lactobacilos pueden degradar la cadena, la matriz de proteínas que presenta el mosto, y eso puede afectar la presencia de espuma, pero más que nada también, como va a ser, nos pueden prosperar otras bacterias que nosotros no queremos, como el Acetobacter. Entonces es necesario bajar a C4,5 el mosto antes de inocular los lactobacilos. Como podíamos ver, pueden usarse cualquiera de los tres ácidos. Si nos ponemos más puristas, el lácteo sería como el más recomendado. Y es un poco a base de experiencia cuánto acidificamos acá. Por ejemplo, para 20 litros, de repente son necesarios unos 15 mililitros o algo así de ácido. Pero acá lo importante es alcanzar los 4,5
o puede ser un poquitito menos. Si nos pasamos no sería tan grave. O sea, siempre quedarnos por debajo de ese margen antes de inocular los lactobacilos. Como acá vemos un poco las cepas posibles que existen de los distintos lactobacilos. La LK6 es la que pertenece al Yakult que normalmente encontramos acá. Bueno, acá un poco el procedimiento que les comentaba antes es el purgar la cama de oxígeno inyectando CO2 en la parte de la olla para que eso quede en un medio más limpio y que no favorezcamos la reproducción de otras bacterias que no son deseadas. Acá son un poco las temperaturas ideales de trabajo, según esta fuente, para estas distintas cepas. Acá no figura la de LK6, que es la que tiene Yakult. Fabito nos decía que generalmente, según la experiencia de él, los 35-36 grados anda bastante bien. Y una cosa importante es que el LK6 si nosotros nos olvidamos o nos pasamos del tiempo que estimamos para llegar al pH que queremos, generalmente no baja más de 3,3 en pH. Hay algunas cepas sí que son como el Plantarum, por ejemplo, que pueden llegar al 3,0 tranquilamente. Acá vemos un poco algunas gráficas de acidificación, lo que sería una acidificación rápida, media o más lenta. Como vemos, generalmente a las 48 horas, por lo general ya se llega al mosto de la acidificación que nosotros estamos buscando para este estilo. Bueno, acá procedemos ya al segundo hervido. En la misma olla se retira ese cable calefactor, se saca el aislante y se pasa a hervir como una cocción normal. Se realiza el whirlpool como siempre. Y en este proceso, si podemos agregar algún nutriente de levadura para esta fermentación, que es un medio un poco más agresivo, sería algo bueno. Por ejemplo, el Saccharomyces es un buen nutriente de levadura. Utilizar las levaduras que se adaptan mejor a los medios ácidos, puede ser una American Ale como la 05 o una German Ale. Y bueno, acá lo que les comentaba anteriormente, tener sí el cuidado de una tasa de inoculación bastante más alta de lo normal, el doble, como las lagers, o sea, para unos 20 litros, cuando generalmente con un solo sachet nos alcanza, acá tendríamos que inocular 2 sachets por 20 litros. Bueno, acá es un poco el proceso de la fermentación sí alcohólica de la Catania Sour. Arrancamos una densidad inicial que puede andar ahí en unos 1040 a 1045. Se produce la atenuación y cuando estamos cerca de esa atenuación final, en alrededor de unos 1012, 1014, es que hacemos el añadido de fruta. Ahí vamos a subir unos puntos de gravedad y vuelve a bajar hasta llegar a unos 1008, puede ser 1004, 1002. Lo que sí es importante es que la fruta sí tiene que brillar en aroma y en sabor, pero no tienen que quedar los azúcares que nos aportan la fruta. Siempre tiene que ser una cerveza bien seca. O sea que tiene todo ese azúcar que nosotros aportamos con la fruta, tiene que ser consumido por la levadura. Entonces proceder así, el madurado en frío, una vez que nos aseguremos que esa densidad final ya está estancada en nuestra fermentación y no va a volver a atenuar más. Bueno, ¿cómo escoger la fruta? Sin duda los brasileños tienen mucha más variedad y color que nosotros, pero lo que sí es importante es que tratar de acceder a la fuente más fresca que consigamos. Por ejemplo, si son frutas de estación mejor, en el verano es cuando acá tenemos como frutas que se adaptan bastante mejor a lo que podría ser. Y bueno, depende mucho del resultado que nosotros estemos buscando. Generalmente las frutas ácidas y aromáticas serían las más indicadas. Se pueden usar algunas frutas nativas, cuanto más fresco mejor. Sí hay que tratar de evitar las semillas o la cáscara que tienden a aportar taninos y pueden darnos astringencia, que no es nada agradable. Como hablábamos, las formas de añadir la fruta. Puede ser la fruta entera, cortada, puré, jugo, extracto, puede estar deshidratada. Lo que sí, hay algunas frutas que tienen lo que se llama la pectina. Por ejemplo, en nuestra experiencia el arazac lo contiene, que aportan una turbidez que es permanente y por más que usemos agentes clarificadores como pueden ser la gelatina o el isinglass, no se la vamos a sacar con nada. La cantidad y el tiempo de contacto varían. Sí se usan generalmente más entre un 12 y un 15% de proporción en líquido del mosto, es lo que generalmente se usa, pero va a depender también un poco de
de la fruta que agreguemos y el carácter que queramos sacar. Puede ser directamente en el fermentador en modo jugo o con el auxilio de alguna rejilla o bolsa. Algo que se hace también muchas veces para obtener mayor extracción es el congelar y descongelar la fruta. Hace que se rompan las paredes celulares y eso beneficia la extracción de jugo, pero no tiene un carácter bactericida. O sea, con la acidificación del mosto y el alcohol que ya va a estar presente en nuestra cerveza, sería suficiente para proteger a la cerveza y que no se contamina con el añadido de fruta. El uso de las jugueras, estas trituradoras, centrifugadoras, también sirve. Por ejemplo, si queremos utilizar la fruta entera, ahí con el centrifugado que hace, nos elimina la cáscara y las semillas y nos extrae un jugo libre de estos que ayuda a no aportar esos agentes taninos que nos pueden dar astringencia. Bueno, como hablábamos anteriormente, después de la adición de la fruta, el consumo tiene que ser total de esos azúcares que aportamos y después recién una vez que tengamos esa densidad final estancada, ahí pasar al madurado en frío. Se pueden usar algunos floculantes para ayudar a la decantación de las frutas, pero para mejorar un poco la estabilidad. Pero si tenemos alguna fruta que tiene muy alta cantidad de pectinas, no nos va a ayudar en nada estos agentes clarificantes. Y luego de terminada la cerveza, sí es importante tener una carbonatación alta para adecuarse dentro del estilo. Unos 3 volúmenes más o menos de CO2 por litro es algo normal y aconsejable, ya que tiene que ser una cerveza de carácter bien refrescante y la efervescencia acompaña esa sensación en boca del estilo. Bueno, estas fueron un poco las fuentes que utilizamos y no queda más que decir gracias y si tienen alguna pregunta, espero haber sido claro. ¿Sí? Hablaste usted de la pectina y del inconveniente que es para cerveza. ¿Cuáles son las frutas que tienen más pectina? Bueno, en nuestra vida te puedo decir que el arazá, que es un fruto autóctono nuestro, tiene en cantidades considerables. Utilizamos gelatina para tratar de clarificarla y fue en vano. Se quedó totalmente... ¿Son todas las que tienen semillas? Y pectina tienen todas, algunas tienen mucho, medio, bajo, hay listas. Buscas seguridad si te aparecen enseguida. Sí, pero si semilla tiene pectina. Bien, no sabía eso. Lo que sí, claro, en altas cantidades esa turbidez queda permanente y no se puede lograr. No es una falta, sí, puede ser turbia, es una cerveza de trigo, puedes presentar turbidez la cerveza sin problema. No, y otra cosa que olvidé, perdón, en relación a la pectina, otra cosa que también aporta es le saca persistencia a la espuma. Se lleva la espuma, la servimos y enseguida se achata enseguida también. Eso es otro factor de la pectina en altas concentraciones. Y lo otro es si me puedes ampliar, porque yo veía riesgo en colocar la fruta en la parte de fermentación, que no se contamine. Exactamente cómo evitar esa riesgo de contaminación. ¿Cuál es el manejo de la fruta? Los cuidados que tenés que tener, cómo la colocar. Bueno, en ese sentido nosotros le hicimos la misma pregunta a Fabio cuando hizo la clase de workshop. Qué tipo de cuidados, y él decía que bueno, hay que tratar de ser cuidadoso, en tratar de mantener un medio limpio mientras se corta la fruta y se manipula, pero tampoco volverse obsesivo. Dice. Ellos en particular, por ejemplo, en su cervecería, no sanitizaban la fruta y la añadían directamente al fermentador sin demasiados cuidados. Que el medio ácido y el alcohol presente ya en esa cerveza eran suficientes como para garantizar que eso no se contaminara. Lo que sí insistía es no tener caracteres artificiales de fruta, que sí tratar de acceder a las frutas lo más frescas posibles para que eso se mantuviera en la cerveza. Y también es una cerveza que cuanto más fresca se toma, mejor, porque a medida que avanza el tiempo, ese carácter bien frutal se va degradando en el tiempo. O sea, es una cerveza que es ideal para tomarla lo más fresco posible. O sea, así como las IPAs, el lúpulo, todo eso es volátil y se degrada, con la fruta pasa algo similar. O sea, son cervezas para ser pensadas en tomar frescas. Las primeras frutas las pasé, me acuerdo, por alcohol, las cortaba y tenía un coso con alcohol, las ponía ahí y mientras iba pelando y cortando las otras, cuando tenía que sacar, les hacía pasar unos minutos y las tiraba. Ya después las otras, las que fueron de Arazá, ¿qué otra fruta era? Arazá, fue moras y... Mora esa, eran congelados. Sí, la segunda vez que hicimos Catarina Sauer,
las descongelamos para que se diera más extracción de jugo y así en un recipiente limpio y sí que rociamos un poco de alcohol directamente al fermentador. También después ya habiendo hecho eso, también el ananá ya directamente no lo pasamos por alcohol, solamente cuando lo que quedó de puré, que era bastante porque saca jugo pero no tanto, lo pusimos en esas mallas de tela, una fue hasta una media cancán, ahí sí rociamos con alcohol, pero nada más. Con ese pH no tendrá nada, creo. En teoría tendría que no vivir, pero bueno. Sí, lo importante es tener que la acidez sea limpia, así tener cuidados en la primera parte del proceso, ¿no? En sí barrer el oxígeno, en sí tratar de ser cuidadosos en el momento de la inoculación de los lactobacilos y que esa acidez de ese mosto sí sea limpia. Si tenemos otro tipo de contaminación ya nos va a competir con la fruta, que es lo que queremos que brille. Vieron que la receta de grano es bastante sencilla, o sea, es simplemente una malta pilsen con malta de trigo y después la fruta que brille en ese medio ácido. Recomendable arrancar a hacerla un viernes. Un viernes de noche y terminar un domingo. Depende de vos, capaz que el día libre, no sé, lunes, martes, miércoles, bueno. Rodrigo, Sí. cuando decís barrido, que solo en la parte de arriba, Sí. no meterle CO2 en... No, es meter la canilla de CO2 en la parte más baja de esa cama de la olla, darle con buena presión y tratar de barrer ese oxígeno que puede caer ahí arriba. Y después tapar con film, así como lo más hermético que podamos. Si ya tapás con film y le dejás un huequito y ya también pasás. Sí, el problema más que nada que tiene el oxígeno es que hace que el lactobacilo genere sabor a yogur, que es algo que no está buscado en el giro tampoco. O sea, buscas que sea una fermentación láctica limpia, sin gusto a yogur. Claro, esa es una pregunta que la gente dice de que al usar el Yakult, si no dejaba gusto. No deja gusto. No lo hemos encontrado. Si estás libre de oxígeno no debería generar gusto a yogur. Otra pregunta, por ejemplo, que se había hecho en su momento, bueno, ¿por qué no llevar acidificar el mosto con añadido de ácido? Eso daría una acidificación bastante artificial y no sería del todo agradable. Hay una cosa que hay que recordar del pH, es que es una escala logarítmica, que por ejemplo lo que es una cerveza normal que anda entre el 4,0 a 4,5, esas 5 décimas se perciben como un punto de acidez, y sin embargo, de 3,5 a 3,0, eso se percibe como 10 puntos de acidez. O sea que esa pequeña variación, cuando nos vamos acercando al 3, sí empieza a ser bastante más sensible. Así que, igual con el Yakult, quédense tranquilos que más de 3,3 no debería bajar. No lo lleven a más de 43, 44. Y eso también, el rango de temperatura es importante porque si se pasan de 45 empiezan a ser propicio el medio para otras bacterias que no son. No, y deja de trabajar, no. Y matando la célula. Y lo otro es que también el lactobacilo no genera solamente ácido láctico, también genera otros ácidos que están involucrados en el sabor. No es solamente ácido láctico puro, como uno le podría poner. Sí, yo me acuerdo que una de las cosas que dijo Fabito es que el lactobacilo, la mayoría no atenúa el mosto. Entonces hay que cuidar, hay que ir No atenúa exactamente. Hay que ir mirando, porque si empieza a atenuar el mosto, es Hay una bacteria metida. Hay una bacteria en el medio que recordaba que la mayoría de los lactobacilos no atenúa el mosto. Claro. O sea, el tema de que tal, ir verificando. Si empieza a atenuar el mosto en el proceso de acidificación de las 48 horas, es preferible mirar el mosto y empezar de nuevo, porque después vas a gastar mucha plata en la fruta. Pero, Entonces hay que controlar las dos cosas. Densidad y pH. sí. Porque con la La densidad densidad debería variar. Debería variar el pH. debería. Y en 24 horas, si vos mantenés la temperatura estable, te quieren estar pronto, seguro. No, y con la densidad final. Incluso menos, a las 18 horas capaz que puede estar pronto. Los que embotellan, asegurarse sí o sí de que comió todo, porque si después van a refermentar la botella. Sí. La tasa de inoculación puede hacer que varíe el tiempo de que baje el pH. Sí. Sí. De hecho, de inoculación. si te quedaste corto, podés llegar a agregar un poco más de En la primera lactobacilos. tuvimos más de 48 horas, 50 y pico de horas. Sí, y lo que hicimos fue abrir la olla de hervido y inocular un poco más de lactobacilos para llegar al pH adecuado. Probablemente fue una inoculación un poco corta. Por ejemplo, para 20 litros, 4 potes de Yakult está bien. Tenete uno más por la duda. Tenete alguno más de esos. Cada
caro. No, lo otro, fijarte que el Más caro no salir la lo otro importante es fijarte que el Yakult tenga una fecha de vencimiento lo más larga posible. O sea, porque vas bajando Y sin sabor. la vida útil. Sí, tiene un multifrutal, creo que dice. Pero no genera sabor. No genera. No. Son de 25 gramos, creo que son. Ahí viene de 4 cositos. Claro, son Sí, 4 claro. cositos. 4 Yakult cada 20 litros está bien. Pero viene con un gusto a vainilla. Sí, pero no queda. No. Pero no te calientes que anda fenómeno. No es complejo el proceso, sí da más trabajo. O sea, hay que tomarse, planificarlo. Por ejemplo, eso es lo ideal. Empezar un viernes y terminar un domingo debería haber llegado el pH del mosto que queremos al pH deseado. Por otro lado, te corta un poco el trabajo también, ¿no? Son dos jornadas un poco más cortas, pero 2 jornadas al fin. Y después el trabajo de la fruta en el final de la fermentación. Pero bueno, imagínense un barril entero con 30 grados en la playa de una Catarina Sour y está bueno. Nosotros trajimos una que tiene un poquito de tiempo ya, la fruta bajó, pero la última vez que abrí estaba bastante bien, una de ananá con agregado de menta. Y Guille, no sé si por final trajo una también que estaba muy buena, probamos ayer, que era de frambuesa, ¿no? Frambuesa, moras. Combinado frambuesa, mora y sí, arándanos. un mix que viene ahí congelado, sin azúcar y sin conservantes. Que la probamos y está vale la pena. Así que bueno,